organizadores, muchas gracias, Miguel, que son los organizadores del seminario, es que, por favor, aquellas personas que no hayan entrado con su nombre y apellidos y por tanto sea visible aquí en Zoom, o bien que en el chat lo hagan saber, porque, por ejemplo, a modo de ejemplo, pero he estado mirando el listado de, de asistentes y hay alguien que aparece como Acer. Por tanto, a esa persona, lo digo sobre todo a efectos de certificación de la asistencia, ¿vale? Por tanto, a esa persona hacer no le podremos emitir ningún certificado. Si os dais cuenta, por favor, de que pues, vuestro nombre no está completo, por el motivo que sea, o bien lo intentáis cambiar, o bien ponéis un mensaje en el chat, ¿vale? Diciendo, pues, hacer es tal persona, porque insisto, si no, no vamos a poder emitir los certificados de asistencia para todos vosotros, ¿vale? Mirad, os explico un poco el seminario, de dónde nace y luego os presento a la persona que lo va a desarrollar. El seminario nace básicamente de la conjunción de dos proyectos en los cuales andamos metidos desde el equipo de la Universidad de las Islas Baleares, conjuntamente con otras universidades. El primero de ellos es un proyecto europeo, que es un proyecto sobre cómo afrontar un tema que es, a mi modo de ver, muy serio, que tiene que ver con los sesgos en los sistemas de inteligencia artificial en general. Ah, es un proyecto europeo que coordinamos desde la Universidad de las Islas Baleares, son 30 meses, nos queda un año y un mes, acaba a final de junio de 2025. Y en ese proyecto colaboramos diferentes universidades. Está la Universidad de Aarhus en Dinamarca, la Universidad VAMK en Finlandia. Hay un centro de investigación español, ITC. Hay una empresa de base tecnológica portuguesa, ISQE. Y hay una empresa también dedicada a diseño y gestión de proyectos europeos, sobre todo, que es Elix Europe de Rumanía. Os lo digo porque, si nos lo permitís, en el marco de este proyecto, a lo largo del mes de octubre, noviembre más o menos, vamos a ofrecer un curso totalmente gratuito sobre el tema de los sesgos en la inteligencia artificial y sobre todo, pues, cómo identificarlos, cómo prevenir, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, si se me permite, voy a tirar de vuestros contactos y cuando llegue el momento, pues os informaremos acerca de este curso. Es un curso que lo tenemos programado para que más o menos, creo que entre un mes y medio se pueda hacer. Bueno, os informaríamos al respecto. Es un curso en el que vamos a dar certificación, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente quería informaros al respecto y que, bueno, si tenéis interés también, que entréis en la página del proyecto para que veáis un poco lo que vamos haciendo. Y la segunda pata, el segundo elemento sobre el que encaja este seminario es otro proyecto, en este caso es un proyecto nacional, en el que trabajamos desde la Universidad de las Islas Baleares en coordinación con un equipo de investigación de la Universidad de A Coruña. Y es un proyecto que este sí que está muy verde y lo acabamos de iniciar. De hecho, la página os la muestro, pero no muestro mucho más porque todavía está en fase un poco de desarrollo. Pero bueno, es un proyecto sobre integridad académica en la formación inicial del profesorado. Es un proyecto nacional de investigación de 4 años de duración, etcétera, etcétera. Por tanto, el seminario que hemos propuesto descansa un poco entre esas dos IA, ¿no? Comparten la IA de integridad académica y la IA de inteligencia artificial. Y para el desarrollo del seminario, pues contamos con Cinta Gallén. Cinta Gallén Torres es profesora de la Universidad Jaume I de Castellón. Dejaré de compartir y así supongo que la podréis ver. Y Cinta Gallén, bueno, forma parte también del equipo de trabajo, de investigación del proyecto nacional del que os he hablado. Es experta en cuestiones
integridad académica. De hecho, bueno, está haciendo una tesis doctoral sobre el tema, por tanto, sabe muchísimo sobre la cuestión. Y también, pues en los últimos tiempos se ha metido mucho en el interés de analizar la relación entre esas dos IAs de las que os hablaba, ¿no? La IA de la inteligencia artificial y la IA de la integridad académica. Por tanto, si os parece bien, yo no me voy a extender más. Os agradezco muchísimo vuestra presencia aquí y os explico un poco. Con Cinta pautamos más o menos. Su intervención durará 1 hora, más o menos. Y la idea es que luego tengamos unos 15 minutos, 20 minutos más o menos para debatir, preguntas, cuestiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, bueno, Cinta, todo tuyo y nada, muchísimas gracias nuevamente a todos y a todas por estar aquí y especialmente a ti, Cinta, por haber aceptado la invitación. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias también a vosotros por dejarme impartir esta sesión y también a todos ustedes por conectarse, ¿no? Encontrar este ratito y conectarse a una sesión que en realidad nos atañe a todos, ¿no? Ya sea desde el punto de vista docente, desde el punto de vista investigador o simplemente como usuarios de las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Bien, voy a compartir la presentación. Creo que la están viendo. Sí. Si hay alguna pregunta, me ayudáis un poquito porque no estoy viendo el chat. Y vamos a estar hablando de iagiarismo e integridad académica, ¿no? Sencillamente porque la rápida evolución de estas herramientas de la inteligencia artificial ha transformado de tal manera muchísimos ámbitos de nuestra sociedad. Y igual que tenemos que conocer esas oportunidades que nos brinda, tenemos que conocer también esos desafíos y esos retos a los cuales nos enfrentamos, ¿no? Bien, he marcado estos 3 objetivos, si bien podríamos incluir algunos más, pero de forma muy resumida vamos a analizar ese impacto de la inteligencia artificial sobre la integridad académica, examinar cuáles son esos desafíos éticos y legales que su uso, y diría también su mal uso, presenta para la comunidad académica y explorar esas oportunidades políticas y prácticas para el uso ético de la inteligencia artificial en educación. Y creo que esta será una oportunidad fantástica para compartir también algunas de sus buenas prácticas que implementan en el aula o con los estudiantes para concienciar igual en el uso ético de esta tecnología. Bien, empezaremos con esos 3 términos que definen el título de esta ponencia, ¿no? Iagiarismo, integridad académica e inteligencia artificial. 3 conceptos que de alguna manera mutan en el tiempo o han mutado en el tiempo y seguirán haciéndolo pues, en el tiempo futuro, ¿no? Bien, en iagiarismo es el primero de los términos. Tenemos aquí esa combinación de inteligencia artificial y plagio. Si vemos el plagio y si tomamos una definición, pues la definición igual de la OMS de 1980, ¿no? En la que decía el acto de presentar como propio aquellos trabajos de otra persona, ya sea en parte, de manera parcial o total, ¿no? Una definición así un poco como más formal, algo que fuera, que podría ser hasta incluso puntual, se convierte poco a poco, el término avanza, el término va cambiando en usurpación de la paternidad del autor, acción de deshonestidad, ya se le va otorgando un calificativo, incluso la práctica de tomar ideas, trabajos, etcétera, adueñándose de ellas, ¿no? Es decir, de ese concepto, he dicho antes puntual, pero evidentemente el plagio existe ya desde hace muchos años, a esta práctica, ¿no? Que yo creo que asusta un poco encontrarse ya con estos descriptores, ¿no? Bien, plagio, ciberplagio, esa cultura se definía en el 2018 por López Gil y otros autores, la nueva cultura de la copia, ¿no? Que ahora, bueno, pues esto también cambiará y es por el uso, el plagio y el ciberplagio es lo mismo, lo único que cambia es el medio a través del cual se produce esta usurpación de las obras de los, ¿no? Utilizando medios electrónicos. Bien, cambiamos a iagiarismo o llegamos a este término nuevo. Es un fenómeno nuevo, una forma de engaño distinta que no, bueno, pues se refiere a que no se está copiando el trabajo de otra persona,
y pongo entre paréntesis, a pesar de que somos conscientes de cómo se están entrenando estas herramientas, sino que se está atribuyendo falsamente la autoría de un contenido producido. Tú dices cuando fue aquí en la sala de grados esta de Tobellanos. Si podéis apagar los micros, por favor. Bien, gracias. Se está atribuyendo falsamente la autoría de un contenido que ha sido producido por una máquina, ¿no? Un contenido que se supone, comillas, que es único, que cada vez que se le pregunta a la máquina algo, pues lo que arroja es distinto, pero que en realidad es un trabajo que resulta indistinguible, ¿no? Casi indistinguible del trabajo producido por humanos, ¿no? Lo que supone un desafío a la hora de identificarlo y para los sistemas antiplagios también de hoy en día, ¿no? Pensamos muchas veces que existen, por supuesto, estos sistemas antiplagio de pago y gratuitos que parece que ya están identificando el trabajo, pero no sé si los habéis probado, pero muchos de ellos, los gratuitos sobre todo, en realidad lo que arrojan no es un porcentaje real, ¿no? Bien, estamos muy atrás en eso todavía. Integridad académica. Integridad académica es ese conjunto de principios éticos y morales que guían la práctica académica, los 5 principios básicos que habéis leído seguramente en muchos artículos son la honestidad, la confianza, la justicia, la responsabilidad y el respeto, ¿no? Bien, y por daros una definición de inteligencia artificial, terminar así con esos 3 conceptos, si bien es cierto que ya sabemos lo que es, la hemos y la estamos utilizando, bueno, pues he querido coger estas 2 definiciones de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, una de 2018 y otra de 2024, en la que se centran un poco en el comportamiento de la máquina, ¿no? Y me gusta la definición del 18 porque lo define como un sistema that appear to have, ¿no? Appear to have intelligent behavior by analyzing their environment and taking actions with some degree of autonomy to achieve specific goals. Es decir, sistemas que se asemejan o que parecen que tienen ese comportamiento inteligente porque procesan información, aprenden de ella y toman decisiones basadas en ese aprendizaje, ¿no? Sobre todo porque tienen ese degree of autonomy, ¿no? Que es lo que les diferencia de alguna manera de otras aplicaciones y otros software, ¿no? La segunda definición se centra más en cómo se recibe esa información, es decir, cómo se infiere, pues todos conocemos que se le da un prompt o una orden y luego unos resultados. Bien, la inteligencia artificial en realidad no es algo nuevo, es algo que está integrado ya de forma invisible en muchas de las herramientas cotidianas. Utilizamos en sistemas de recomendación para alguna actividad, alguna recomendación de lectura, algún ejercicio y demás, para la toma de decisiones, para realizar alguna simulación, para hacer el seguimiento, temas de reconocimiento facial y demás. Incluso cuando compramos un billete, nos sale el CAPTCHA que nos pide, bueno, pues identifica aquí los semáforos o los coches o los autobuses, ¿no? Esto en realidad también es inteligencia artificial, lo que está es recogiendo datos sobre nuestro comportamiento. Bien, si tuviéramos que hablar sobre inteligencia artificial y sobre aquellos hitos más importantes que se han producido en la historia, bueno, creo que esto es muy visual y por mencionar simplemente algunos y por soportar esa idea de decir no es algo nuevo, no es que haya nacido desde el año 22 cuando salió ChatGPT, esto viene muy atrás. En el año 1950, Alan Turing, con el test de Turing, ¿no? Ya planteó su primera reflexión en ese documento Computing Machinery and Intelligence, en el que bueno, pues, reflexionaba sobre las posibilidades de crear máquinas capaces de pensar, ¿no? En el 97, o sea, el ordenador que ganó la partida de ajedrez de Kasparov, ¿no? Yo creo que recordamos. 2005, por ejemplo, pues, el desarrollo de un coche autónomo por parte de la Universidad de Stanford, ¿no? Y que gana una competición de vehículos robot tras conducir 212 kilómetros de desierto sin ningún tipo de apoyo humano. En el 2016 se lanza Tai, que es una conocida, un chatbot muy conocido, y trataba de aprender de esa interacción con los humanos, ¿no? Bien, nos encontramos aquí, es decir, 2016, 2045, ¿qué va a pasar en esta franja? Bueno, y ahora recientemente, justo hace 2 días, yo creo que pusimos, Rubén,
la fecha del seminario sabiendo que tenía que salir ChatGPT 4.0 y con la ley de inteligencia artificial europea ya aprobada, ¿no? Bueno, pues estamos ahí en ese espacio de tiempo. 2045 nos queda muy lejos, pero en ese espacio de tiempo en el que los científicos o los teóricos lo identifican como una fase de verano, ¿no? Está la fase de verano y la fase de invierno. Esa fase de verano, ¿por qué? Porque es algo positivo, es algo que tiene muchas potencialidades, que gusta, que tiene usuarios y que todos los tests ahora mismo que están saliendo o que se están haciendo de estas máquinas están resultando positivos, ¿no? Bien, si recordamos, 2022 fue la disrupción de la IA generativa con ChatGPT, Perplexity, Jenny, en fin, todas las herramientas que conocemos de generación, ya sea de imagen, de texto, de voz, música, etc. En 2023-2024 se produce ese boom de aplicaciones de IA generativa y 2024 ahora mismo nos encontramos que sale ChatGPT 4o con, no sé si habéis visto el vídeo de lanzamiento, con todas las potencialidades que presenta a nivel multimodal, incluso a nivel emocional de la herramienta. En uno de los vídeos que estuve viendo el otro día, la persona decía, mira, tengo que hacer una presentación y ahora me encuentro como muy nervioso, fíjate en mi respiración. Lo hacía así como muy fuerte para que lo estuviera escuchando y la máquina interpretaba, ¿no? y le daba consejos, ¿no? Respira fuerte, no sé qué tal. Es decir, vamos hacia una época en la que esto es una completa revolución, ¿no? Una revolución que si nos damos cuenta, ChatGPT en 5 días, en el 2022, contó con 1 millón de usuarios, ¿eh? Algo que no ha conseguido igual Netflix desde que salió, ¿no? Desde su lanzamiento, ¿no? O sea, la velocidad a la que esto está avanzando es brutal y bueno, datos de este mes, esto es un artículo de CAR 2024 en el que decía que en este mes de mayo alcanzará los 2.000 millones de visitas la herramienta, ¿no? Bien, lo que tenemos que saber es que la IA no comprende en realidad, o hasta ahora, hasta ChatGPT 4.0, no comprende, es simplemente predice, ¿no? Es un conjunto pues de datos y lo que te va dando es una respuesta en función de una respuesta prácticamente esperada, ¿no? Por el código que está siguiendo, ¿no? Tú le introduces una orden, un prompt, y pues te da la respuesta con su contexto, si realmente se le ha dado un contexto acertado, bien descrito, algún ejemplo, se le explica el rol, le puedes dar cualquier detalle que va a hacer que su respuesta sea todavía mucho más acertada, ¿no? Bien, como digo, la IA predice, no comprende. It's not intelligence, it's statistics. Y eso es lo que la diferencia en realidad es la diferencia real entre una máquina y un ser humano, ¿no? Es decir, ChatGPT, por ejemplo, can only generate original content based on the patterns it sees in already existing data and work. Es decir, tiene inteligencia, se basa en patrones para generar contenido original, entre comillas, y lo que hace es eso, se limita a reconocer patrones en esas respuestas, ¿no? Bien, la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales no son conciencias informáticas, son líneas de código, no tienen ninguna comprensión del mundo o de sí mismas. Por lo tanto, esa inteligencia simplemente les sirve para procesarla. Pero bien, ahora ya estamos entrando en la parte que nos interesa, ¿no? Esa parte ética, esa parte de valor de la herramienta y de uso, de cómo se utiliza. Nos plantea una reflexión, esta frase, la tecnología no es ni buena ni mala, pero tampoco es neutra. Nos plantea una reflexión sobre la naturaleza de la tecnología, pero también su relación con los valores, ¿no? La tecnología en sí misma no tiene una cualidad moral inherente. Es como un cuchillo. Un cuchillo puede servir para cocinar, también puede servir para hacer daño. Entonces, la forma en la que se utiliza
y las decisiones éticas que tomen las personas que la crean y que la utilicen será la que va a definir o va a describir ese impacto más o menos positivo en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Como digo, lo bueno y lo malo dependen de cómo apliquemos la tecnología, el contexto social, de los problemas y de la ética del momento. En esta frase, some users may think that the improper uses of generative AI have little consequence for others, essentially seeing improper use as a victimless activity. ¿Qué nos sugiere esta frase? Bueno, nos sugiere que algunos usuarios pueden tener la percepción de que los usos inapropiados no causan daño a nadie y, por tanto, no se consideran las consecuencias éticas, morales o legales de esas acciones. Esta visión lo que hace es subestimar en realidad el potencial y ese impacto negativo que su uso puede tener, ¿no?, en la sociedad. Pero, ¿qué sucede con esos contenidos falsos, con esas imágenes manipuladas, con esa creación de perfiles falsos también en las redes sociales que se utilizan para manipular o para manipular la opinión pública, ¿no? O esos ataques también de phishing, por ejemplo, esa instalación de software malicioso o la pérdida de datos y demás, ¿no? ¿Qué ocurre con todo eso? Esto lo tenemos a la orden del día, ¿no? Todas las fake news, ¿dónde está ese límite, ¿no?, entre lo que al final es cierto y no, y lo que nos podemos creer y no, ¿no? Yo creo que estas imágenes revelan pues las últimas noticias, esto ya es de hace unos meses, pero pues, el Papa vestido con una chaqueta de Balenciaga, o el beso de Obama con Trump, o el arresto del presidente, ¿no? Pero se viralizan y crean opiniones, ¿no?, y manipulan a la opinión pública. Bueno, pues ¿qué sucede con todo esto? Evidentemente, la inteligencia artificial, como hemos dicho, depende del uso que se le haga. El uso puede ser adecuado, es decir, nos puede servir para diseñar materiales desde el punto de vista educativo, nos puede servir para retroalimentar al alumnado de forma rápida y efectiva, nos puede facilitar ese desarrollo, facilitar a nosotros o al alumnado ese desarrollo de habilidades interpersonales, haciendo a través, yo qué sé, simulaciones, por ejemplo, proporcionar apoyo al aprendizaje desde el punto de vista de todas las herramientas, recursos que se encuentran en Internet. No sé si habéis visto estos portales como iFindy o There is an AI for that, o All Things AI. Son portales en los que, bueno, pues, están agrupadas. Cada vez que entras, cada vez te dice hoy 5.800 herramientas y agrupadas por categorías, ¿no? Pero es que entras dentro de una semana y hay 6.700 no sé qué. Es increíble, ¿no? Y esto al final acaba abrumándonos como docentes y usuarios, porque no llegamos a... Bien, proporciona, como he dicho, apoyo al aprendizaje, puede actuar como motor de búsqueda, puede actuar también como revisor, editor de trabajos académicos, pues haciendo alguna corrección de tipo gramatical o ortográfico, o puede ser también de gran ayuda a la hora de actuar como asistente de investigación, de recopilar datos, analizar resultados y demás, siempre con el ojo crítico, por supuesto, pero porque no puede ser una ayuda. Como usos inadecuados, puede vulnerar la privacidad de los usuarios por la cantidad de datos que recopila. Puede actuar como proveedor de información inexacta y falsa a partir de los datos en los que se les ha entrenado. Puede facilitar violaciones de la integridad académica y de la investigación, facilitar el engaño, el plagio, la suplantación de identidad. Disminuir, por tanto, la calidad de la investigación, manipulando pues, esos datos, y puede descalificar a los usuarios, ¿no? Por ejemplo, en procesos de selección o en decisiones institucionales. Bien, yo creo que todos somos conscientes de qué es o cómo utilizar correctamente una herramienta y cómo ese mal uso puede tener un impacto, ¿no? Bien, efectivamente podemos utilizarlo de manera transparente, de manera en la que haya consentimiento por parte de los usuarios, de manera que se respeten los derechos de privacidad de los individuos y utilizando
sistemas que sí que cumplan con las regulaciones y los estándares éticos, ¿no? Desde el punto de vista de la atención médica, por ejemplo, o para mejorar procesos de efectividad empresarial, ¿no? O para la investigación. Pero también existen los usos no declarados o no autorizados, y es aquí donde entra todo el tema de producción, de redacción, de falsos artículos y con la intención de conseguir un crédito o un mérito, bien para una promoción, un concurso, una financiación y demás, ¿no? Bien, este uso es un uso oculto, sin consentimiento y que viola cualquier derecho del individuo, ¿no? Bien, teniendo en cuenta las capacidades actuales de la IA, las violaciones más frecuentes a la integridad de la investigación son la fabricación de datos, resultados o referencias y el plagio. Y además, con un aliciente de que esto se realiza con el menor esfuerzo posible, ¿no? Porque estas herramientas lo hacen todo muy rápido y facilitan incluso el hecho de perpetuar ese engaño, ¿no? La IA puede fabricar información a petición del usuario o por voluntad propia. Los resultados de la IA pueden contener atribuciones que parecen válidas. Estamos hablando aquí de lo que son falsos positivos y falsos negativos, es decir, podemos encontrarnos con citas que identifiquen una fuente relevante, pero que en realidad no lo es, ¿vale? Que consideren que esa fuente que se está aportando es relevante, pero en realidad no lo es, y al revés, ¿no? Que pueden pasar por alto una fuente que sí que lo sea, o que se atribuya esa fuente a un autor que no sea correcto, o ese contenido que sea falso en realidad, ¿no? Entonces, también esto tenemos que tener mucho cuidado con ello, y sobre todo a nuestros estudiantes que tenemos en formación y doctorandos, todo no vale, ¿no? Y no podemos creernos todo lo que arroja la máquina. Bien, la IA puede producir citas y referencias fabricadas o falsas, como hemos visto, y muchas veces lo hace simplemente por cumplir con esa petición del usuario. Los resultados pueden ser engañosos debido a los sesgos, ¿no? Hablábamos antes también, sesgos inherentes desde el punto de vista social, histórico, y que se van reproduciendo con esos datos que se están entrenando, ¿no? Sesgos a nivel de género, de raza o de edad. Si ponéis, por ejemplo, en la herramienta condujo un camión y limpia la casa, directamente, y os lo hace en inglés, directamente os pone he drove a lorry and she cleaned the house. Ahí tenemos ese sesgo, ¿no? ¿Por qué, no? Porque está determinado ese género así. Bien, los resultados que arroja no son una muestra representativa del objeto de estudio. Muchas veces si utilizamos estas herramientas, incluso herramientas para la investigación, como puede ser Elicit o Consensus, todas estas herramientas nuevas que ahora están utilizando los investigadores para facilitar también el proceso de la recogida o análisis de bibliografía, para hacer revisiones sistemáticas y demás. Bueno, pues muchas veces lo que está arrojando es una selección de esos datos entrenados, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado con la información que se nos está arrojando, ¿no? A veces no están actualizadas y a veces tampoco considera esos hallazgos recientes. Entonces, de nuevo, sigue estando sesgada, ¿no?, esa búsqueda. Y la IA no es capaz de evaluar la veracidad de esos materiales de entrenamiento. Ella, bueno, pues genera, pero en realidad no tiene ninguna capacidad para evaluar. Bien, y todo esto tiene un impacto en la calidad de la investigación, en la transparencia de las fuentes y en la replicabilidad de los estudios, que al final son dos de los aspectos más importantes de la investigación, ¿no? Estamos siendo transparentes con las fuentes que estamos utilizando y ese estudio puede ser replicable. Bueno, pues esto es importante porque va a tener un impacto en ello. Bien, esta cita nos lleva a pensar en la actuación del ser humano. Muchas veces por falta de experiencia, por
nos lo creemos todo, y más estudiantes, por ejemplo, de grado, ¿no? que están en la fase de sorpresa de lo que hacen estas máquinas y de lo rápido que van y demás. Bueno, pues si lo dice la máquina, nos lo vamos a creer, ¿no? Es un poco alguna actitud que adoptan algunos, ¿no? Pero por eso he querido sacar esta cita. Dice, most instances of scientific misconduct occur because an inadequate amount of human attention. Si tuviéramos o desarrolláramos en el alumnado esa capacidad crítica para identificar, contrastar las fuentes y ver que efectivamente lo que nos está arrojando es cierto o no, bueno, pues posiblemente algunos errores se solventarían, ¿no? Y esto provoca, está marcado aquí en negrita, esa espiral de desinformación. Y, claro, vinculado a esto supone la pérdida de tiempo, de recursos, y que pone en tela de juicio pues, la validez de las investigaciones y la reputación de nuestras instituciones y al final la calidad de la investigación. Bien, otras prácticas fraudulentas facilitadas por la inteligencia artificial. Algunas de ellas desde el punto de vista de la investigación. Por ejemplo, la publicación de artículos que provienen de las fábricas de artículos o lo que se conoce como paper mills, que son sitios web que venden pues, informes, artículos, documentos científicos, académicos y demás a estudiantes como a docentes o académicos sin que ellos realicen estos trabajos, ¿no? Y además lo hacen gracias a escritores fantasmas que generan contenido a gran escala y con gran rapidez, ¿no? Aquí tenéis un artículo que, bueno, cada una de estas ideas he querido acompañarlo con un artículo por si alguien quiere explorar un poquito más esta idea, pero Wiley, es una editorial, cierra o deja fuera 19 periódicos académicos, o sea, journals académicos, precisamente porque ha identificado que muchos de estos artículos están creados por empresas que realmente solo buscan el dinero, ¿no? de los usuarios. Bien, otra de las prácticas fraudulentas facilitadas por la IA son las revisiones positivas falsas de artículos científicos propios o de colegas, manipulando la percepción de la calidad de la investigación. De nuevo, ahí tenéis un artículo que podéis leer. Son estas críticas favorables que van a facilitar la publicación de algún artículo que quizás que no aporta valor a la investigación y al campo de estudio y que es bastante pobre, pero existe ese interés o ese compromiso por bueno, pues intentar dar una valoración positiva para que la revista lo publique, ¿no? Esto en realidad conlleva la manipulación de la percepción de la calidad de la investigación, porque por este factor del publish or perish, ¿no? La necesidad que tenemos de publicar en artículos, o sea, en revistas de alto impacto para pues, acceder a puestos, a plazas, a financiación y demás, ¿no? Bien, esto plantea también problemas éticos como bueno, promueve la distorsión del conocimiento y la reputación de las instituciones y el sistema y la falta de confianza también en el sistema de publicación científica. Otra de las prácticas es la manipulación de indicadores académicos para inflar artificialmente métricas como citas, impacto de publicaciones y otros indicadores de desempeño investigador. Aquí tenemos los bots de citas, que son programas informáticos que están diseñados para generar citas falsas y citas que al final su función no es reconocer el trabajo de sus autores, sino simplemente pues, engrosar ese currículum o ese factor de citas o de impacto, ¿no? del autor. Por lo tanto, esto distorsionará, en consecuencia, la evaluación del impacto de la investigación, ¿no? Y las redes de citación, a ver, no es que sea algo formal, pero sí que son ese grupo de investigadores que al final acuerdan que deben citarse para precisamente aumentar de nuevo ese impacto y ese número de citas, ¿no? Bueno, pues esto de nuevo es otra conducta deshonesta, ¿no?
Muchas veces cuando enviamos algún artículo, supongo que os habrá pasado y habéis revisado también muchísimos artículos, bueno, pues cuando enviamos algún artículo a revisar nos sugieren a veces la persona que está revisando ese artículo, bueno, pues que mencionemos algún artículo suyo o que intentemos citar también e incluir en ese artículo algo que haya sido publicado, fabricado, o sea, elaborado por su equipo de investigación. Bueno, pues esto también entraría dentro de estas prácticas fraudulentas, ¿no? Bien, este no hemos hablado. Creación de perfiles académicos falsos es otra de las prácticas, con publicaciones y credenciales inventadas. Crear esa identidad que en realidad no existe, pero que lo que hace es de nuevo, pues generar, ¿no? una reputación que en realidad no existe, ¿no? Manipular datos en plataformas como Google Scholar, ResearchGate o Academia para mostrar métricas infladas. De nuevo aquí tenéis otro artículo, La revolución Google Scholar, destapando la caja de Pandora académica. Bien, otras prácticas fraudulentas, pues la creación de bots de IA para generar comentarios positivos o negativos en artículos publicados en revistas, alterar imágenes, gráficos en artículos de investigación, presentando datos visuales o falsificados que respalden esas conclusiones que son engañosas, publicar actas de conferencias con artículos generados por IA, presentando así un volumen de trabajo que en realidad es falso, generar inscripciones y registros de asistentes ficticios en conferencias, inflando pues, los números de participación y haciendo ver de alguna manera que esa conferencia ha tenido X asistentes, ¿no? Y bueno, y un largo etcétera, que seguramente se os ocurran algunas prácticas más que impulsadas también por la inteligencia artificial, ¿no? Que hace que todo esto sea más rápido y mucho más fácil, ¿no? Y que se llegue también a un mayor número de personas, con lo que las consecuencias son todavía mayores. Bien, quería compartir con ustedes este decálogo por la transparencia del uso de la IA. Es reciente también, es de Craig, es de 2024, y en él analiza esos criterios que nos hacen pensar sobre el uso de la ética y de la inteligencia artificial. Está muy bien, es de acceso libre, pueden consultarlo sin ningún problema y describe cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, la claridad en la autoría, para que se pueda diferenciar esa contribución humana y lo que se ha hecho a través de la IA. Esto sucede en muchos trabajos, ¿no? Ahora de fin de título, le solicitamos al alumnado, y incluso en otros trabajos que estaréis solicitando al alumnado, les solicitamos que incluyan qué ha hecho todas las personas agrupadas, quién ha hecho qué, ¿no? Qué ha hecho cada persona. Bueno, pues esto trasladado a un artículo científico, las revistas también nos están pidiendo hoy en día que especifiquemos el aporte o la contribución de cada uno de los autores, ¿no? Bueno, pues aquí hace una reflexión y también es algo interesante. Honestidad académica, uno de los valores, evitar el fraude académico en el uso de la IA en la academia, la transparencia en la metodología, revelar exactamente cómo se ha llevado a cabo la investigación, todo lo relativo a citas y referencias, con esa intención de mantener la integridad, ¿no? de ese contenido y de evaluarlas, por supuesto. Verificar los hechos, los procesos de comprobación para asegurar la velocidad de todo el material y todo lo que ha producido la inteligencia artificial. Los sesgos también, consentimiento informado, la responsabilidad ética, el realizar un análisis reflexivo sobre el uso de la IA, ¿no? en la academia, y la colaboración y discusión abierta, pues promover un ambiente de intercambio de ideas y de trabajo conjunto, algo que muchas veces lo acabamos haciendo en el aula, gestionándolo entre alumnos y docentes o entre investigadores, pero nos lo quedamos como para nosotros, ¿no? Y yo creo que esto hay que contarlo, ¿no? Estas experiencias que implementamos en el aula. Bien, es un documento muy interesante que recomiendo su lectura porque complementará un poco también pues, todas estas cuestiones que estamos debatiendo. El debate pasa ahora por integrar la IA de manera que podamos manejar, adaptar, transformar, ¿no? Y
y dado que nos encontramos en el ámbito educativo, pues cómo podemos implementarla para que tenga realmente un impacto en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, el debate pasa por preparar a la comunidad universitaria para este mundo en el que nos encontramos ahora mismo de cambio constante. También pasa por reflexionar cómo va a influir la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje, no solo a nivel de cambio metodológico, sino también a nivel de evaluación, a nivel de aprendizaje fuera del aula, no únicamente dentro del aula. Y cómo afectarán también esos nuevos conocimientos tecnológicos, éticos, habilidades, competencias en este nuevo contexto en el cual nos encontramos, ¿no? Porque lo que no podemos hacer es negar la evidencia, ¿no? No podemos decirle al estudiante, oye, pues no la utilices. Yo creo que estamos cometiendo un error y desde cualquier asignatura que estemos impartiendo, creo que es interesante encontrar una aplicación práctica para que puedan utilizarlas, porque luego en el ámbito profesional van a hacerlo, ¿no? Esto supone un gran reto para la educación superior. Tenemos aquellas personas detractoras o que tienen una visión apocalíptica un poco de la inteligencia artificial, pero tenemos también aquellas personas, tenemos ese doble bando en el cual aquellas personas que, bueno, pues que apuestan por ella, que ven esa parte positiva, ¿no? de las herramientas. El aprendizaje, como decía, no solo va a depender de lo que va a ocurrir en el aula, sino de todo el ecosistema tecnológico que rodea al alumnado, de las herramientas que utiliza, cómo las utiliza, qué conocimiento tiene de ellas y qué uso, tanto personal como profesional, puede hacer de ellas, ¿no? Desde el punto de vista docente, nos vamos a centrar, o deberíamos centrarnos en el aprendizaje que va a suponer este cambio metodológico y de evaluación, más que en el producto que entregan, ¿no? Si nos entregan un trabajo, vamos a estar pensando siempre que seguro que han utilizado alguna herramienta de inteligencia artificial, pero tenemos que ver ese proceso y para eso tenemos que estar implicados nosotros con el aprendizaje, porque ese proceso implica un tiempo. Entonces, vamos a intentar ver cómo el estudiante ha avanzado en su proceso que ha aprendido más que la corrección de un trabajo final. Me gusta mucho esta cita, no podemos predecir el futuro, pero sí podemos imaginar escenarios posibles, porque creo que es cierto, es decir, no sabemos qué va a pasar, esto está todavía en pañales, ¿no? A pesar de que va muy rápido y que hay muchísimas herramientas, pero ¿en qué va a pasar en 3, 4, 5 meses, ¿no? ¿Qué otras herramientas y qué otro cambio vamos a tener? Pero sí que podemos predecir, bueno, vamos a utilizarlo de manera responsable y en qué ámbitos puedo aplicarlo para que sirva a mí como docente y pueda formarme en ello, pero que también pueda tener un impacto en el alumnado. Bueno, entonces, importante comprender lo que nos puede aportar en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Desde el punto de vista, vamos a enseñarles a tener esa visión más crítica de lo que leen, a contrastar fuentes, a ver si están formulando las preguntas adecuadas y si, sobre todo, si lo que están recogiendo es cierto o no, ¿no? Bien, lo que no podemos hacer es prohibirlo, o esta es mi idea, no podemos prohibirlo. Yo recuerdo la primera reunión de departamento que tuvimos al inicio de este año, se debatía si incluíamos en las guías docentes alguna mención sobre la inteligencia artificial. La mayoría votó que no, y yo no podía entender cómo no podía, o sea, es decir, si ya estaba, o sea, desde 2022 está ChatGPT y los alumnos lo están utilizando. Entonces, ¿cómo no poner una mención en la guía docente? Simplemente, igual que está la mención del plagio en general, si usted se detecta que en su trabajo tiene plagio, pues igual la calificación final es un 0 y demás. Bueno, pues ¿por qué no hacer una mención a esto, no? Esto ahora ya ha cambiado, afortunadamente, pero no podemos prohibirlo. Tampoco podemos decir que no pasa nada y que no. Hay que poner unos límites y hay que informarles sobre qué sucede, ¿no? Pero hay que establecer ese marco ético que regule la inteligencia artificial. Y ya se está haciendo desde distintos organismos, desde la Unión Europea,
En 2018, por ejemplo, ya tuvimos pues en nuestras manos las directrices éticas para una IA fiable, cual se analizaban también los valores éticos que deberían considerarse. Los tenemos aquí listados: veracidad, integridad, el afán de conocimiento, privacidad y transparencia, igualdad, equidad, ¿no? Sostenibilidad, autonomía y dignidad y democracia. Todos estos valores que de alguna manera pues que van a afectar en el uso de la inteligencia artificial. Después, 2019, 21, 22, 23. Aquí he puesto el año 2023 y he querido dejar lo de ley sobre inteligencia artificial porque aquí era el borrador todavía, pero como sabéis, hace 2 días, el 21 de mayo, ya se aprobó, ¿no? Bien, tenemos textos que nos hablan de la inteligencia artificial, de cómo abordarla, de qué estrategias utilizar y desde distintas perspectivas, bien para aquellas personas que sean responsables académicos o que estén encargados de formular políticas, bien para los docentes, bien para el alumnado. Entonces sí que tenemos documentos que nos permiten pues eso, reflexionar ya desde un principio, pero mejorar también nuestras habilidades desde el punto de vista de la formación y también del conocimiento y manejo de estas herramientas, ¿no? Y sobre todo la parte ética, que en todas ellas, y estas concretamente, la parte fundamental que abordan es la parte ética. Tenemos también algunas referencias, como por ejemplo, bueno, de la UNESCO, ChatGPT e IA en la educación superior, una guía muy específica basada en la educación universitaria. Tenemos los marcos de competencias de IA para estudiantes que se han presentado este año. Fueron del año pasado, pero se han presentado en marzo de este año. Y estos marcos es como los marcos del marco común europeo, de las lenguas, A1, A2, B1, B2, así. Pues esto es lo mismo, ¿no? Marcos de competencias que se han establecido para ver en qué nivel de competencias se encuentra el alumnado y el estudiante. Entonces, esto es algo que se está ahora moviendo y que nos queda mucho por hacer, pero ya es un buen paso, ¿no? Que esté esto sobre la mesa, ¿no? He dejado aquí también 2 recursos que encuentro muy interesantes. Guidelines on the responsible use of generative AI in research y la bitácora de herramientas digitales. Son libros muy extensos que seguro que podemos encontrar aquello que nos interesa. Dejo ahí para consulta. También me parecía interesante mencionar de Chan este marco de política educativa, desde el punto de vista de, pues, él establece que es importante acercarse a ella y establecer ese marco desde 3 perspectivas. La pedagógica, enfocada a cómo utilizar la IA de manera ética y responsable. De gobernanza, pues centrado en todas estas cuestiones de privacidad, seguridad, responsabilidad, de la IEP para promover también esa conciencia y responsabilidad por parte de todos los agentes involucrados, y la operativa más relacionada en las infraestructuras, la formación, la capacitación del profesorado, alumnado y bueno, pues todos los miembros de la comunidad académica, ¿no? Bien, ¿qué impacto positivo nos va a aportar o va a traer el uso de la inteligencia artificial? Seguro, bueno, esto es un pequeño listado, podríamos pensar en muchísimos más aspectos, pero he querido mencionar estos que para mí son importantes, ¿no? La automatización de las tareas nos va a quitar trabajo a nivel de pues, aquellas tareas que no aportan mucho valor, que podemos hacer de una manera más rápida para dedicarnos y concentrarnos en otros temas importantes y que sí que aporten valor a nuestro alumnado. La eficiencia en la creación de contenidos. Seguro que ya habéis utilizado esto para crear algún examen, algún test, algún texto que tengan que leer vuestros estudiantes y es rápido, es fácil y luego con el ojo crítico, por supuesto, revisar, pero nos puede estar ayudando en esto. La personalización del aprendizaje también. Yo, por ejemplo, que imparto asignaturas de francés, pues a veces sí que le pido un texto específico de un nivel concreto, con una parte gramatical que hayamos visto en el aula y que sea frecuente en ese texto, ¿no? Mejorar la productividad, ¿por qué no? Ya que nos está permitiendo hacer algunas tareas de manera más rápida, bueno, pues vamos a ser más productivos también. Desarrolla las competencias digitales. Yo creo que nos ha puesto las pilas un poco a todos, ¿no?
Porque sí o sí, o probamos las herramientas, algunas de ellas, por supuesto, no llegamos a probarlas todas, pero o probamos las herramientas o nos quedamos atrás, ¿no? Y yo creo que no queremos quedarnos atrás. Apoyo en la evaluación, fomento de la creatividad y el pensamiento crítico. En esta parte, seguramente algunos estéis en desacuerdo, porque también se encontrará luego un impacto negativo. Pero sí que en función de cómo se le proponga esa actividad al alumnado, puede tener un impacto en su creatividad y en el pensamiento crítico. Pero en función de cómo se haga, efectivamente, si es una persona pues, que lo que quiere es utilizar estas herramientas para buscar ese atajo, para copiar y para pues ahí no fomentará nada. No fomentarán ni la creatividad, ni la resolución de problemas, ni ninguna de estas competencias que son interesantes en el alumnado universitario, ¿no? Y nos da acceso a recursos que son innovadores. Como impacto negativo, se encuentra el plagio académico, el fraude, el plagiarismo, suplantación de identidad. Otro de las preocupaciones, y ya empiezan a salir artículos en esta línea, es la dependencia tecnológica. Muchos de los estudiantes ya no saben, tienen ese miedo al folio en blanco y ya no saben hacer prácticamente nada si no abren la herramienta, ¿no? Esto es, bueno, pues hay que vigilarlo. La pérdida de la autoría, esto es otra de las cuestiones que luego comentaremos. ¿Quién es el autor en realidad de estos resultados que se generan? La violación de los derechos de autor, esto lo hemos visto en todas las películas, obras literarias y bueno, autores que se quejan de que al final estas herramientas han estado entrenadas con sus libros, ¿no? Pues ahí se produce una violación de los derechos de autor. El aprendizaje superficial, la pérdida de privacidad, confidencialidad, seguridad y protección de datos, el acceso no equitativo en función de pues, dónde nos encontremos o de las posibilidades económicas de cada uno, del país y demás. Falta de pensamiento crítico, he querido añadir aquí también, que puede estar en uno de los dos lados. Bueno, la reducción de las habilidades de escritura y habilidades de pensamiento crítico. ¿Qué retos tenemos por delante? En primer lugar, integrar la IA de una manera natural, en el aula, para que realmente se produzca esta transformación. Que no sea hacer las cosas como las veníamos haciendo y simplemente integrando la parte tecnológica. Es decir, ahora luego os enseñaré una de estos cómics que aparece lo que hemos estado haciendo como docentes estos últimos años, ¿no? Es decir, queremos que estas herramientas nos ayuden a transformar la educación. Y esto no significa dejar atrás la parte tradicional, la parte de hacer las listas de vocabulario, de copiar, reutilizar y de hacer cosas escritas a la mano, ¿no? O sea, con la mano, ¿no? Esto no significa transformar, significa, pero desde el punto de vista de que tenga un impacto, ¿no? Bien, ofrecer información y formación continua en el manejo de estas herramientas emergentes. Capacitar al alumnado para reconocer, curar la información, para analizar contenidos, discriminar información y demás. Elaborar códigos éticos y directrices generales. En este sentido, las universidades vamos muy por atrás, ¿no? Es decir, no existen, o yo todavía no conozco, o en las universidades en las que colaboro, todavía no he visto ese código ético relacionado con la IA y su uso, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí todavía en ese camino. Desarrollar software para detectar material generado por la IA. Aún no se dispone en realidad de una herramienta aprobada, a pesar de que muchas empresas están desarrollando pues, estos sistemas para que esto pueda ser posible, pero estamos ahí todavía en ese espacio en el que todavía no nos podemos fiar de una herramienta que lo detecte al 100%, ¿no? Y no hemos hablado del desarrollo de modelos de lenguaje que sean más sostenibles, porque todo esto lleva un coste, ¿no? Un coste que tiene bueno, es impresionante cuando lees artículos que hablan sobre temas de sostenibilidad, que no nos damos cuenta de el impacto que tiene a nivel económico y a nivel ambiental el uso de estas herramientas, ¿no? Entonces, llegamos tarde. Es decir, llegamos tarde porque nuestras instituciones
como decía en no sé si habéis leído a Stephen March, es un artículo muy breve, se llama The College Essay is Dead, y él hablaba que bueno, pues tardamos 2 años en que el alumnado utilice esas herramientas. Tardamos 5 años no, 3 años, perdonad, o sea, 2 años en el que el alumnado utilice las herramientas. De hecho, no sé si os pasa, pero yo sigo preguntando a mi alumnado si utilizan la inteligencia artificial y para mi sorpresa, muchos de ellos no lo hacen o lo hacen como muy rara vez, ¿eh? O sea, que esa percepción que tenemos de que el alumnado está copiando y defraudando y a mí a veces se me desmonta un poco porque no sé si es que me están engañando o realmente muchas veces no conocen algunas herramientas que yo les presento, ¿no? Bien, vuelvo a lo que dice Stephen March. Dice 2 años para que el alumnado utilice las herramientas, 3 años para que los docentes... eh, no, me estoy equivocando. Bueno, vale, eran 2 años, 3 años y 5 años, correcto, ya lo recuerdo. Eso que es un artículo breve, ¿eh? Pero 2 años para que el alumnado utilice las herramientas, 3 años para que los docentes sean conscientes de que el alumnado las está utilizando y 5 años para que las instituciones pues, pongan medidas para pues, atajar o contrarrestar este mal uso de las herramientas, ¿no? Al final tenemos esos 10 años en los que tardamos en reaccionar a la propia red, ¿no? Mirad, este era lo que quería enseñaros antes. Aquí, no sé si lo ven porque a mí me parece aquí cortado, pero bueno, inicialmente, ¿qué hacíamos? Venga, creo que voy a copiar los apuntes, ¿no? 1970, si no me equivoco, porque no lo veo bien, os voy a dar fotocopias de mis apuntes. En 2010 os voy a poner un PowerPoint de mis apuntes. Y en 2019 voy a compartir en Drive mis apuntes, ¿no? Sé cómo continuaría esta viñeta en 2024, ¿no? Pero seguramente la IA tendría un papel ahí importante. Bien, esto nos está diciendo que al final ese cambio o transformación, que es lo que estas herramientas nos pueden traer, que sea realmente efectivo, ¿no? Y que no sea el hacer lo mismo, pero simplemente porque está cambiando la parte tecnológica, es decir, un PowerPoint, un Drive, pero en realidad estamos haciendo lo mismo, ¿no? Que nos ayude a reflexionar en cómo queremos enseñar al alumnado y cómo queremos evaluar, ¿no? Y para eso es importante tanto la práctica docente como la colaboración entre el profesorado. Y aquí quería enseñarles, de hecho, ahora compartiré con ustedes uno de los enlaces, pero quería enseñarles algunas prácticas que he llevado a cabo con mis estudiantes. Desde el punto de vista del análisis de fuentes de información, este primer cuestionario que ven fue un proyecto en el que bueno, son estudiantes de francés, es decir, no es necesario, esto que yo he trabajado con ellos no tenía que ver nada con el francés, ¿no? Pero sí que se hacía, todas las actividades se hacían, excepto este cuestionario, se hacía bueno, pues, utilizando la lengua francesa, ¿no? Entonces, en primer lugar, es un cuestionario sobre fuentes de información y conductas plagiarias en el marco de la enseñanza universitaria. Este fue un proyecto de 2021-2022. El año pasado, como ya teníamos el tema de ChatGPT, bueno, pues quise hacer un proyecto también en el que utilizaran las herramientas y que le dieran esa aplicación práctica en el aula y utilizándolo también para el aprendizaje de una segunda lengua. Y este año, en la Universitat Jaume I, estoy impartiendo la asignatura de lengua francesa para traductores e intérpretes. He creado un proyecto relacionado con IA también y viene muy a colación porque precisamente hay muchas herramientas de traducción. Entonces, lo que quería es que probaran algunas herramientas distintas, por eso tenemos aquí Omega T o Memoq, porque las separa un poco del típico Deeply o Reverso o el traductor de Google, ¿no? Bien, entonces, ¿qué les propuse? Voy a compartir con ustedes, si me lo permiten, a ver, voy a compartir el enlace para que puedan verlo ustedes mismos. He pedido permiso al alumnado.
Yo también lo compartiré por aquí, pero así lo pueden ver ustedes también. Un segundito. Vale, no sé si están viendo, ay, ¿están viendo el proyecto que pone Projet de chaque groupe? Sí, sí, Cinta. Vale, Sí, sí, vale, sí. perfecto. Bien, este es uno de los proyectos. No he querido compartir toda la carpeta de toda la clase, pero bueno, tengo la autorización para compartir este. Entonces, ¿qué les pedía? En realidad les pedía que compararan que eligieran un texto en francés original, un libro en francés original, y que hicieran una comparación con dos traducciones publicadas, pero publicadas que no han sido traducidas por una inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, que cogieran un texto en francés original y vieran que hicieran una pequeña crítica de un fragmento que ellos elegían de esas dos publicaciones, ¿vale? Y luego que hicieran del mismo fragmento que probaran dos herramientas de inteligencia artificial. Por eso aquí ustedes ven que se encuentra el libro en francés, la edición, una de las ediciones y la segunda edición original. Y este es el trabajo que les pedía, que se lo voy a enseñar también. Y luego tenían que hacer un vídeo, una especie de pequeña defensa, no es una asignatura de TPM ni de TFG, pero sí que pues la parte oral me gusta siempre que la trabaje, ¿no? Entonces les pedía también que presentaran este vídeo, no sé si lo van a oír, posiblemente no, pero como tienen acceso a él, lo pueden ver, ¿eh? Entonces, muy gratamente, yo me sorprendí porque incluso para la presentación estaban utilizando herramientas de inteligencia artificial y esto no fue dicho en el aula, ¿eh? Es decir, simplemente se les pidió que probaran las herramientas de traducción. ¿Qué proyecto presentaron? Pues este proyecto, un proyecto en el que yo les pedía que había una introducción y justificación, la contextualización de la obra que habían elegido, que contaran un poco la experiencia de utilización de esa inteligencia artificial y habíamos creado como dos tablas. Y en esas tablas tenían que explicar un poco ese análisis comparativo que habían realizado, pero también de aquellos défis son, pues los problemas, los retos que se han encontrado desde el punto de vista de ambigüedades, desde el punto de vista de la traducción del humor, desde el punto de vista de falsos sentidos, incluso pronunciaciones, que a veces hay diálogos en los que un personaje habla de manera distinta, ¿no? Bueno, pues que probaran, que eligieran un fragmento en ese sentido, que tuviera pues, cosas que comentar y que lo probaran, ¿vale? Luego que hicieran un comentario, la conclusión, las referencias bibliográficas, los anexos y notice auteur. Esto es que me indicaran efectivamente qué habían hecho cada uno de los estudiantes. Y bueno, aquí está el trabajo, no voy a enseñarles todo el trabajo, además sé que pueden consultarlo, pero el trabajo pues lo hicieron en francés, estuvieron comentando y probando las herramientas y al final, la verdad es que fue un trabajo que hicimos en el último mes y casi que me sentía hasta culpable porque tenían un montón de trabajo que entregar para otras asignaturas, pero quería que se fueran con una práctica que luego les sirviera, ¿no? Bueno, el comentario, y la conclusión, las referencias, y aquí indicaron pues, qué habían hecho cada uno de ellos, ¿no? Y como veis, no, o sea, se explayan, ¿eh? No es algo breve. Bien, todo esto, y vuelvo a la presentación. Y, vale. Todo esto para simplemente trasladarles la idea de que a partir de cualquier asignatura que estemos impartiendo, podemos hablarles de temas de ética, podemos hablarles de temas de referenciar correctamente las fuentes, porque de alguna manera este mensaje calará, ¿no?
Bueno, y si estamos tutorizando a estudiantes de trabajos de fin de máster o de grado, también esta es una experiencia, no es una experiencia que yo he probado, es una experiencia de mi compañero de les Illes Balears. Y bueno, básicamente lo que hacen es, para esos trabajos de TFT, utilizar también la herramienta, utilizar ChatGPT, para que puedan ayudar a los estudiantes a bueno, pues a elegir igual una temática, ¿no? A que la herramienta les sugiera qué áreas de investigación en relación a su temática que han elegido o cómo depurarla o facilitarle otras opciones, y en una pequeña tabla tienen que indicar pues, el prompt que le han preguntado a la máquina, cuándo lo han hecho, cuál es el resultado de ChatGPT y luego cómo a partir de lo que le ha propuesto ChatGPT, cómo realmente lo van a implementar y aplicar en su trabajo, ¿no? Y no solo desde la identificación de la temática, sino desde la formulación de los objetivos que sean medibles. A veces el alumnado genera objetivos como muy amplios y que no van a poder resolver en ese trabajo de fin de título, ¿no? Pero quizás una ayuda sea hacerlo a través también de ChatGPT y que piense, ¿no? Identificación de palabras clave o generación de ecuaciones de búsqueda, incluso la parte final de revisión y edición del documento. Utilizar al final estas herramientas de manera responsable y ética, por supuesto, dejando constancia de ello, indicándolo en el trabajo y que no pasa nada. Parece que esto pasó ya con las calculadoras y parece que ahora estemos perdiendo algo, ¿no? Y yo creo bueno, que no es así, ¿no? O no es siempre así. Bien, cuestiones pendientes. ¿Debería el alumnado citar las herramientas de inteligencia artificial en sus trabajos académicos? Este concepto de autoría, pues todavía existe un vacío legal en este sentido. Y de nuevo, nuestras universidades no se están pronunciando en este sentido, ¿no? Lo que sí que está claro, y ya aparece en muchos artículos, incluso en algunas editoriales, y bueno, este fragmento está sacado de Cambridge, pero sí que deja claro que lo que no es ChatGPT en ninguna herramienta de inteligencia artificial es un autor, ¿no? Porque lo tenemos que considerar como un recurso, pero no podemos considerarlo como un autor, con una responsabilidad, porque los autores sí que son responsables de lo que plasman, de las ideas, de la exactitud con la que transmiten sus contenidos, de la integridad y originalidad de sus trabajos de investigación, pero la IA no puede asumir dicha responsabilidad, ¿no? Por lo tanto, ChatGPT no puede considerarse un autor, pero no puede rendir cuentas ante un conflicto de intereses delante de un tribunal, que no es ninguna entidad jurídica. Más cuestiones pendientes, nos queda por definir lo que se entiende por uso adecuado e inadecuado de la IA. Creo que se merece todavía una reflexión en este sentido. Reflexionar sobre la necesidad de actualizar la Ley de Propiedad Intelectual, ¿no? 1996, posiblemente algo tengamos que introducir. Percibir la IA como una herramienta de aprendizaje en lugar de un simple robot que genera trabajos, y cambiar ese foco en la evaluación del proceso y de las competencias adquiridas. Como conclusiones, si podrían ser distintas, podrían ser una lista mucho más amplia, pero creo que el futuro de la educación es algo incierto ahora mismo. De la IA acabamos de trabajar, de empezar a trabajar con ella, a pesar de que es algo que no es nuevo, pero empezamos ahora a habituarnos a utilizar o a no tener el miedo de decir, bueno, esta herramienta, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Porque se están haciendo muchísimos cursos sobre formación de docentes, del alumnado, desde el punto de vista de uso de herramientas tecnológicas. Pero se están haciendo menos sobre la parte ética, ¿no? Y es ahí igual donde deberíamos poner el foco. Dicho futuro, el futuro de la educación no puede estar solo en manos de tecnólogos. Necesitamos educadores, necesitamos arquitectos a nivel de, técnicos de prompt, de ingenieros y demás, para que puedan definir exactamente qué es lo que nos depara, ¿no? Deberemos analizar el impacto de la IA a corto y medio plazo y siempre con la mirada puesta en la ética para establecer esos límites de lo que está permitido y lo que no está permitido. Intentar que el alumnado sea capaz de generar textos originales, aun haciendo uso de la IA, y siempre sin incurrir en conductas deshonestas,
Y, por supuesto, fomentar, esto es una parte de responsabilidades nuestra, fomentar una cultura de respeto y de honestidad y de integridad académica en el uso de estas herramientas. Bueno, aquí tienen las referencias bibliográficas y van a disponer de la presentación. Si quiere, no tengo ningún problema en compartirla. Así que, bueno, si quieren que debatamos en relación a algún tema o algo que, no sé, alguna práctica incluso en el aula que hayan realizado y que quieran compartirla, estaré encantada. De hecho, voy a compartir, si me permiten, el enlace. Esperen, que estoy cerrando un poco todo. Pero el año pasado hice una experiencia también un poco sobre temas de plagio y publiqué un artículo precisamente para dar a conocer esas experiencias. Y eso es lo que creo que a mí me gustaría leer, experiencias de otros compañeros que estoy ya llegando. Que prueben todo esto en el aula, ¿no? Vale, aquí lo tengo y lo voy a compartir, si me permiten, solo para, bueno, para enseñarles otra experiencia de aula que dan y que al final aprendes mucho del estudiantado y de ti misma también como docente. De muchas cosas no las conocemos, ¿no? Bien, no sé si alguien quiere plantear alguna cuestión o quiere contar alguna experiencia que haya utilizado en el aula o que tenga pensado utilizar en el aula desde el punto de vista, pues eso, inteligencia artificial, ética, no sé, o sus asignaturas. Venga, ¿quién quiere romper el hielo? Joana. Ay, no te escucho, estás muteada. Hola, Cinta. Hola, ¿qué tal? En primer lugar, enhorabuena por la presentación. Muchas gracias. Yo soy de las primeras que he preguntado, ¿podemos tener la presentación? Porque, pues eso, para ver, además, como citas perfectamente y puedes buscar luego los autores de los trabajos que has citado. Gracias por esto, en primer lugar. En segundo lugar, a tu pregunta en la docencia, me quedo con lo más fácil que realmente se puede hacer ya, y es que para cada trabajo le pidas, porque hacemos muchísimos trabajos de grupos además, ¿no? Creo que todo el mundo, no solo entregan trabajos individuales el alumnado. Entonces esos trabajos de grupo, pues creo que es una buena reflexión para ellos acostumbrarse a lo que hacemos nosotros cuando escribimos artículos, que es decir claramente qué parte de este artículo ha escrito quién, ¿no? Y ellos hagan lo mismo, qué parte de ese trabajo ha hecho quién, y ir un paso más allá y decir qué parte del trabajo has hecho con la IA y cómo, ¿no? Que eso forme parte de un trabajo que se entrega, que realmente digan, pues mira, estas imágenes las hemos creado con DALL-E, lo hemos hecho con este prompt, por ejemplo, ¿no? Si es que tenían que hacer un cartel. Que te pueden engañar también, o sea, pueden decir que sí, Exacto. que no, pero por lo menos esa reflexión está, ¿no? De hecho, exacto, por lo menos se tienen que sentar a reflexionar. También te pueden engañar y decir, pues Papito ha hecho el 50% y yo el otro 50%, pero ya tienen que sentarse a discutir en el grupo qué van a poner en el papel, ¿no? Y como nosotros también, que estamos en la mirada del estudiante, pero ojo, que también a veces toca cambiar la mirada a los docentes, ¿eh? Exacto, y para no robar más tiempo, que seguro que hay más gente que quiere preguntar, eso era para responder a tu pregunta que me llevo como docente ya después de tu presentación, ¿no? Que habrá muchas más cosas. Muy y como bien. tú bien dices, como investigadora, yo tengo el gran problema de que te escuchamos hablar, leemos sobre esto y tú piensas, bueno, nosotros lo hacemos todo bien, ¿no? Somos súper íntegros y tal. Pero a mí me pasa que yo no sé lo que está bien y lo que está mal. Es decir, yo a veces utilizo una herramienta y digo, ¿y a partir de cuándo esto realmente es mío? ¿No? Por ejemplo, escribo en la herramienta, mira, pues de un artículo en inglés, tradúcemelo al español y parafraséamelo, dime lo que quiere decir. Y yo luego uso esto para, pues, y luego yo cito a este autor, ¿no? Obviamente voy a citarle, pero en el parafraseo he utilizado la herramienta, ¿no? Y digo, lo he parafraseado yo, al final lo ha parafraseado la herramienta, ese trabajo de sacar lo que ha dicho otro autor, aunque luego ponga que es de ese autor, ¿no? Y entro en el conflicto yo misma, que yo digo, pero a ver,
hasta qué punto realmente no es usarlo de manera ética y hasta qué punto me estoy aprovechando y haciendo un mal uso de la IA. Dejo ahí la pregunta, a lo mejor me la puedes responder. No, sí, sí. Bueno, te voy a responder un poco lo que yo pienso porque es el mismo dilema, a veces yo también me lo planteo, es decir, ostras, he puesto este fragmento, lo he puesto a traducir, me lo ha mejorado, me gusta esta versión más, esto está claro, ¿no? Pero este dilema que tú planteas yo creo que lo tenemos aquí todos en la sala. O sea que, ¿hasta dónde? Yo creo que el límite sí que lo conocemos. Es decir, sabemos que a veces, si ya te estás planteando si está bien o no, es que algo ya sabes que, no sé, no es que esté mal, pero es que te está suponiendo ya una parte ética y que te está, no sé cómo explicarlo, pero me refiero a que siempre que tú menciones esa fuente, siempre que tú des crédito a ese autor y lo referencies, y si eso que estás escribiendo te están pidiendo si es utilizado ya o no y lo estás revelando, pues yo creo que no tiene que haber ningún conflicto ético ahí, ¿no? Pero otra cosa es que tú digas, bueno, voy a hacer, y además siempre hemos utilizado también, igual que se ha utilizado el corrector en Word o Grammarly o alguna cosa, alguna herramienta de estas, esto, a que utilizar el corrector en Word no te está generando ningún conflicto ético. Pues también te está mejorando de alguna manera. No, estás muteada, ¿eh? Puedes encenderlo. También te está mejorando de alguna manera tu texto, ¿no? Pero yo creo que el límite se encuentra ahí, en decir, bueno, voy a referenciar, voy a mantener lo que estoy diciendo a pesar de que te mejora algunas palabras o el estilo o la redacción, pero estoy dando crédito de que esa idea no es mía, ¿no? Yo creo que el límite para mí está ahí. No sé si he contestado tu pregunta o si cuando vuelvas a estás muteada, Joana. Estás muteada, Joana. También muteado, perdón. Ahora. Nada, no, muchas gracias. Está muy bien y es verdad que cuando te cuestionas es porque algo hay y tal, pero me dificulta mucho la idea de que, vale, estoy citando a este autor o esta autora, pero el artículo que estoy escribiendo, donde estoy citando diferentes autores, cuando lo hacía yo era mío, al menos el artículo, ¿me entiendes? Y ahora es muy difícil porque incluso le puedes decir con qué estilo escribir, ¿no? Luego lo vuelves a meter y nada, pero bueno, supongo que esto no lo solucionaremos hoy, pero lo importante yo creo que es hacerse continuamente estas preguntas. Gracias. Correcto, estoy de acuerdo. Gracias. Aquí Warner Ruiz nos ha dejado un comentario. Un tema fundamental para la cultura de honestidad creo que es el desarrollo de competencias informacionales. Esto posibilita que haya una búsqueda rigurosa y una adecuada citación. Esto por no asumir que el estudiantado en sus primeros años universitarios sabe del tema, por ejemplo, no asumir que sabe APA, que sabe citar, que sabe que es correcto y que no. Precisamente ayer estuve dando un curso sobre temas de plagio y algunos de los asistentes me decían, pero es que el estudiante lo sabe ya, el tema de APA lo sabe ya desde el inicio del curso, de que tiene que saber APA. Ya, pero tú se lo has explicado. ¿Por qué no le das simplemente un listado? No le digas, aquí tienes la normativa APA, te la tienes que saber. Porque entonces van a llegar al examen final o el trabajo que le hagas o la presentación que haga en el aula y no vas a saber utilizarlo. ¿Por qué no le das un listado de 3 o 4 referencias y le pones cómo citar según APA un libro, un capítulo de libro, un artículo y una legislación, no sé, una referencia legal, ¿no? ¿Por qué no darle eso y facilitarle? De hecho, si me lo permite Jesús Miguel, voy a citar uno de vuestros artículos sobre medidas para contrarrestar el plagio. Y es un artículo muy bueno, que si quieres, Jesús Miguel, compartir el enlace por aquí, si no, lo comparto yo ahora luego, que habla precisamente de las medidas de información, de formación, de supervisión y de sancionadoras, ¿no? Es decir, si no informamos al estudiante, si no lo formamos luego, si no supervisamos que esos 2 pasos que hemos hecho antes se han cumplido, los ha hecho, está enterado y demás, no podemos pasar a la fase de sancionarle, ¿no? Entonces, yo creo que como educadores siempre hemos pasado a la fase de sancionar si cometes plagio, PIN, o suspendes o
o te llevas una convocatoria o repites la asignatura además, pero claro, hemos pasado antes por esas etapas iniciales, ¿no? Este artículo es del compañero que está aquí conectado, Jesús. Silda, tuvo que salir Jesús Ah, Miguel, por tanto vaya, no está, pero si ahora que quieres, lo cito, y también contestando algunas preguntas que se han hecho en el foro, sí. lo que podemos hacer y nos comprometemos es que vamos a colgar todos esos materiales en la nube, en una carpeta compartida y os vamos a pasar el enlace y dentro estará pues tanto el vídeo como los materiales de los que está hablando Cinta y su presentación. Y ahora veo la mano levantada de Luis Alonso Urbano. Sí, Luis Sí, Alonso. buenas tardes, sí, muchas gracias. Quería agradecer principalmente por la información dada. Sí, al menos, no sé cómo plantearlo, digamos que desde mi edad sí puedo generar cierta conciencia crítica, ¿no? Pero digamos que este tipo de información es muy importante para los jóvenes, ya desde la secundaria o incluso desde la primaria, porque la mayoría de jóvenes están acostumbrados a solo copy y pega, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál sería quizás la manera más eficiente de convencer a los jóvenes, a los estudiantes, principalmente, de que sus trabajos investigativos deben ser realizados y citados en formato APA, pero sin necesidad de la inteligencia artificial? Pues, ¿no? ¿Cuál sería la mejor forma o qué aspectos quizás se deberían mencionar más o profundizar más para que generen conciencia en los estudiantes y puedan aplicarlo? Muchas gracias. Vale, bueno, yo te diría que no es algo complicado. Si tú en realidad lo que quieres es transmitirles ese mensaje, haz alguna práctica en el aula sobre temas de APA, sobre temas de citación, referenciación y sensibilizarlos un poco en ese sentido, ¿no? Tampoco pasa nada si van a utilizar la inteligencia artificial, simplemente que lo mencionen. Pero si eso es una norma y tú exiges que no la utilicen, que quede claro desde un principio y hay que comunicarlo al alumnado y ya está. Pero si lo que queremos es crear esa conciencia, bueno, pues hagámoslo desde nuestra parcela, ¿no? Que es desde la docencia. Muchas gracias. De nada. No sé si hay alguna pregunta más, pero compartiré, como ha dicho Rubén, la presentación, compartir también algunos materiales que quiero que leáis y bueno, el artículo este que os mencionaba de Jesús Muñoz también, porque es muy bueno. Muy bien. Veo Sí, Alexia, tú eres de las que tienes que indicarnos, que he visto que la mayoría lo habéis hecho, tus apellidos para que podamos enviarte la certificación con tus apellidos y nombre, ¿vale? Pero bueno, tienes la mano levantada, supongo que quieres hacer sí. algún comentario. Gracias. Sí. Respecto a lo que estábamos estaba explicando, agradezco, sí considero valiosa la aportación que nos dio. Pero más que todo o sea, leí un comentario que decía que lo importante es que un alumno necesariamente aprenda, pero no necesariamente siempre a un alumno ambiciona aprender, digamos, ese curso que, digamos, no capta mucho su interés, ¿no? Entonces, un alumno más o menos no siempre va a priorizar aprender a aprobar, porque uno dice, ¿cuál priorizo más, aprender o aprobar? Entonces uno mucho se ve en esa decisión, ¿no? Y es por esto que cada uno tiene que aplicar, digamos, su propia moral para usar la herramienta, ¿no? Como no puede ser la inteligencia IA, por, digamos, entregar, digamos, más rápido un trabajo o entregarlo a tiempo, ¿no? Porque nos vemos así como un poco acelerado, o digamos, porque hay veces es difícil agarrarle el ritmo, ¿verdad? Ujú. Entonces, digamos, ¿en qué punto ah, implica, digamos, la moral a la ética? Porque, digamos, un alumno, yo pienso que muchas veces es consciente de que no es ético usar esa herramienta, pero tú dices, pero ¿qué es mi prioridad, no? Y tú dices, ya, está bien, tú asumes esa responsabilidad, asumiendo de que tal vez no vayas a aprender mucho porque no, o sea, te quitas, digamos, ese tipo de experiencia, ¿no? De aprender, ¿no? O sea, como que tú ya dices, ya otro momento yo lo aprenderé por mi propia cuenta. Por ahora es como sacarte de ese apuro, ¿no? Y pues eso sería todo, esa es mi pregunta, digamos, a la propia moral y la ética, ¿no? Bien. A ver, tú has dicho, bueno, porque no es ético, en algún momento de tu pequeño discurso has dicho, ¿por qué no es ético utilizar, ¿no?
las herramientas de inteligencia artificial. Bueno, no es ético si se plantea desde ese punto, pero se puede plantear como una utilización ética de la herramienta. Y te vas a encontrar siempre estudiantes que estén en el aula porque quieran aprender y otros que quieren aprobar y coger el atajo, ¿no? Pero esto, tú ya no puedes ser responsable de la irresponsabilidad de tus alumnos, ¿no? Entonces, no hay una varita mágica bueno, pues para resolver esto. Simplemente yo creo que desde nuestra perspectiva como docentes, motivarles para que aquello que les estemos enseñando les sea de utilidad, que lo puedan aplicar en el ámbito profesional el día de mañana y no aburrirles con las típicas actividades que al final no les aportan valor, ¿no? Entonces, ese foco cambiará en el alumnado y en lugar de estar por aprender, o sea, por aprobar la asignatura, bueno, pues intentar motivarle para que lo que realmente esté en el aula sea para aprender, ¿no? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y si me permites, Alexia, creo que tengo ahí un comentario a hacerte. La dicotomía que has propuesto no estoy del todo de acuerdo con ella, y porque creo sinceramente que existe la posibilidad de solo aprobar, de eso te lo compro, pero te puedo asegurar que la otra posibilidad es aprender y aprobar, que creo que las dos van juntas, ¿vale? Por tanto, creo que no es separar una cosa de otra, sino que si uno aprende, seguro que aprueba. Y si no aprueba en cuanto a la evaluación de la asignatura y demás, seguro que aprende y que se lleva algo para sí mismo, que es lo más importante, ¿no? Por tanto, yo creo, ligado a tu reflexión, creo que, y si queréis, finalizamos con eso, ¿no? Pero yo siempre que hablo de la cuestión de la integridad académica y de ahora, bueno, de la inteligencia artificial y demás, utilizo unas palabras de Bertram Gallant, que es una profesora de la Universidad de San Diego que lleva muchos años trabajando en cuestiones de integridad académica. Y ella, pues hace muchos años ya que se planteaba y decía, oye, los docentes lo primero que tenemos que esforzarnos es por asegurarnos de que nuestros alumnos aprenden. Esa es nuestra primera finalidad. A partir del aprendizaje vendrá todo lo otro. Si aprenden utilizando la inteligencia artificial, bienvenida sea la inteligencia artificial. Si aprenden citando mejor o peor, bueno, todo se puede arreglar, pero sobre todo centrémonos en asegurarnos que nuestros estudiantes aprenden y no vayamos tanto a perseguir el fraude, ¿no? Porque muchas veces, y tengo la sensación, eso lo viví con el plagio. Durante unos años, los profesores parecía que andábamos como siendo unos detectores de plagio permanentes, que estábamos siempre en continua alerta de a ver si me van a copiar, si me van a copiar, si me van a copiar. Y eso genera un desgaste terrible. Y es mucho mejor, creo, voy a asegurarme cómo aprenden, ¿vale? Y ahora creo que sucede un poco lo mismo, ¿no? Con la cuestión de la inteligencia artificial. Tengo otra vez esa sensación, ¿no? Que estamos cayendo otra vez en esa espiral, ¿no? Que no me metan ahí contenido de inteligencia artificial, que no me metan contenido de inteligencia artificial. Y haciendo eso, bloqueamos muchas capacidades y mucho potencial que tenemos como docentes y los alumnos como alumnos, ¿no? Bueno, vi a Joaquín que tiene la mano levantada y si, Joaquín, si es una cosa rápida, te doy la palabra porque ya estamos unos 4 o 5 minutos por encima del tiempo. Por tanto, Joaquín, tienes la palabra. Bueno, hola, buenas tardes, gracias. Nada, seré muy breve. Comparto mucho todo lo que comentáis sobre la presentación de cinta, lo que acaba de comentar Rubén. Estoy muy a favor del uso, pero también hay que conocer las causas que tiene, ¿no? Y estar un poco atentos, ¿no? No como controlador, como veces que desgasta mucho. Pero claro, a mí no me importa tanto que utilicen la herramienta de inteligencia artificial si al final aprenden, ¿no? Creo que tenemos que evaluar de alguna manera cosas que no haga la inteligencia artificial, como ser críticos, ¿no? Yo tengo un trabajo con estas herramientas, por mí está bien, pero luego lo pueden defender en clase con un examen. Esa es mi pregunta. Si lo pueden defender, creo que chapo, ya está el trabajo hecho. No sé qué pensáis vosotros que estáis más metidos en esto, pero mi punto de vista actual es esto, ¿no? Si lo pueden defender, han aprendido y creo que ha merecido la pena. Yo creo que si en el aula estás explicando esto, les enseñas a ser críticos y, a ver, te voy a hablar ahora desde el punto de vista de la asignatura que estoy impartiendo yo de traducción. Ujú. Evidentemente, muchos compañeros están en contra de que utilicen herramientas de traducción automática. ¿Por qué? Porque si desde un principio y la base no les enseñas a ser críticos, a hacer una traducción tradicional,
utilizando diccionarios y demás, pero haciendo una traducción tradicional, no van a poder luego pasar a la segunda fase, que es decir, vale, ahora soy crítico y puedo ver que están esos errores por la máquina, ¿no? Pero tampoco les puedes decir que no lo utilicen, porque van a llegar o que no lo experimenten, o que hay algunos profesores que dicen, no, que lo experimenten en el aula, pero en el examen tradicional, sin diccionario. Entonces, como le dejas la calculadora, pero luego se la quitas, no se entiende, ¿no? Entonces, yo creo que ser críticos, que lo prueben, que lo experimenten y que lo pongan en práctica en el examen y que si son capaces de lo que tú decías, si lo saben hacer, justificar y tal y cual, oye, pues ya está, no pasa nada. Si es que es la realidad, si no es darnos ponernos un muro delante, ¿no? Estupendo, gracias por la respuesta. De nada, Joaquín. Bueno, pues muchísimas gracias. Si os parece bien, yo creo que hemos cumplido, estamos más o menos, porque estas cosas a mí no me gusta cuando hemos dicho 1 hora y media, siempre intento cumplir con el tiempo, por lo tanto, yo creo bueno, que hemos cubierto con los objetivos y las expectativas del seminario. Agradezco muchísimo a Sinta, como no, por su participación, por la claridad, por los ejemplos. Os pasaremos a través de ella los enlaces a todos los documentos y al resto, pues, añadir también muchísimas gracias. Bueno, es muy positivo, ¿no? Ver que casi hemos estado 140 personas conectadas al mismo tiempo escuchando a Sinta, lo cual demuestra, pues, bueno, que es un tema candente, que es un tema de interés. Y bueno, como os he dicho, os utilizaremos, ¿vale? Os mantendremos informadas al respecto de novedades que vayamos generando en el marco de esos 2 proyectos de los que os hablé. Y bueno, que también que sepáis que estamos ahí en un espacio en la Universidad de las Islas Baleares, que cualquiera que quiera, pues, conocer lo que hacemos, interesarse, colaborar con nosotros, pues estamos más que abiertos a ello. Muchísimas gracias, no os quito más tiempo y que tengáis una feliz mañana, día. Muchos de vosotros, veo muchísima gente de Perú, ¿eh? Que tengáis un buen día y bueno, nosotros que tengamos una feliz tarde-noche ya apuntando hacia la noche. Muchísimas gracias a todos y bueno, seguimos adelante. Gracias, de verdad. Muchas gracias.